pero ¿por qué? Tú tienes que creer en eso. A veces el ser humano dice, es que la Biblia, es que esto es un invento o una escritura de hombre. Sí, puede ser, pero fue inspirado por el Espíritu Santo para convencernos de que teníamos que seguir un camino, teníamos que seguir una situación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, reciban un saludo muy cordial. Bienvenidos a su podcast Café La Antorcha, que se transmite a través de Facebook Live en nuestra página Fernando Valverde La Antorcha. Síganos por favor, dele me gusta, dele compartir y disfruto con nosotros un rico cafecito La Antorcha. Mi nombre es Fernando Valverde, doy la más cordial bienvenida a Alejandro Ponce. En la asistencia técnica y la producción está Iván Mora. Y hoy un tema, como lo anunciábamos, muy pero muy bonito. Ecuador para mí es un pedacito de cielo extraído del paraíso. Es una tierra maravillosa, somos ecuatorianos de corazón, es una tierra muy hermosa, hoy más patriotas que nunca, a pesar de sus insatisfacciones que trae la vida misma, no puede ser la excepción nuestro país, pero estamos muy contentos de ser ecuatorianos. Ya metiéndonos en la temática, en el contexto del podcast, quiero leerles algo, por favor. Ecuador, un país sumamente diverso, tanto en el ámbito cultural como en el natural. Parte de la población es mestiza, afroecuatoriana y los llamados montubios. El país cuenta con 14 diferentes nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Además, aunque es un país laico, o sea, que es independiente de toda confesión religiosa, es mayoritariamente cristiano por voluntad propia. Muchos ecuatorianos además dicen que creen en Dios. Pero he aquí el tema. ¿Somos creación de Dios o hijo de Dios, Alejandro? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estar otra vez Qué aquí. gusto, usted elegante como siempre, ¿no? Así es, compartiendo con cada uno de vosotros y también es un privilegio estar en este tiempo compartiendo lo que la palabra de Dios nos dice y cómo guiarnos en función de lo que acabas de preguntar. Hay en realidad dos posturas especiales en la que como ser humano nosotros podemos decir, usted sale hacia afuera y pregunta, ¿es un hijo de Dios? ¿Es una creación? La gente tiene su disyuntiva y cada uno va a dar la respuesta conforme a su perspectiva. Mire, empiezo por darle algunos puntos interesantes en torno a lo que es la creación de Dios. Sin embargo, todos los seres humanos somos creación de Dios hechos a su imagen y semejanza, y así todo lo creado es obviamente esperado por Dios, creado por Dios. Pero solo aquellos que han creído en Jesús y han nacido de nuevo son los guiados por el Espíritu Santo y son verdaderas considerados hijos de Dios. Ujú. Para ti, ¿qué es creación de Dios? Creación de Dios simplemente demarca un poco, es un concepto teológico que aparece casi en todas las religiones y es una connotación de donde habla de lo que Dios hizo como un ser creador, nos hizo, incluso la palabra en el libro de Génesis habla que nos hizo a imagen y semejanza y entonces somos parte de esa creación así como existen los árboles, así como existen las plantas, así como existe todo lo que nosotros vemos, lo hermoso que hay en la naturaleza, todo lo hizo Dios y desde esa perspectiva podemos decir que somos creación de Dios. Ya, pero dime algo, Alejandro. El ser creación de Dios para el nivel espiritual o para los intereses espirituales de acercarse a Dios, al ser humano, ¿es correcto o hay que ir el paso más allá en ser hijos de Dios? Hay que ir un paso más allá para ser hijos de Dios. Eh, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando uno viene o trae a colación para ser hijos de Dios requiere de
un concepto que nosotros como ser humano tenemos que buscar y acercarnos a Dios, a algo que podría ser relación a a lo que trato de decir es que eh, tú puedes pertenecer o sabes que perteneces a un país porque naciste allí. Claro, Si vas a yo puedo decir que soy Manaba porque nací en Manabí, pertenece ya. al cantón, a la parroquia, Amana bien en a este caso. Manabí en sí. Entonces, por eso argumentamos ahora. Para ser hijo de Dios necesitamos acercarnos a Dios, para que se nos otorgue algo en función de lo que podemos decir que somos. ¿Quién determina lo que somos en Cristo o lo que o ser hijo de Dios? Es Dios mismo a través de su palabra. Entonces, por eso es lo que tenemos que acercarnos a Él para ser considerados hijos de Dios. Sabes que no debemos solo, creo, quedarnos en el plano de ser espectadores en la vida espiritual, porque a veces las personas lo ven desde afuera y están conscientes que son creación de Dios. ¿No? La gente Ujú, está consciente que es una creación de Dios y lo ve desde afuera como un espectador. Dice, qué bonitas las canciones cristianas, muy bonita la predicación, muy bonita la participación del que hizo la exposición bíblica. Es muy bonito sentarse en una iglesia o vestirse de eterno todos los domingos. Sin embargo, como tú decías, Alejandro, no van más allá, no dan ese paso de fe importante. Mira que solo Dios trae a las personas a los pies de Cristo. Él abre el entendimiento espiritual para que podamos ver la verdad de la salvación a través de Cristo. Y hay un texto muy importante que tú ujú, me decías que está en Colosenses 1, en su capítulo 20. No sé si lo ujú. puedas compartir con la audiencia. Listo. Dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Entonces, eso remarca mucho, eh, eh, en, enfatiza algo, pero no olvidemos algo especial de lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo 15 eh, también relaciona lo que tú hacías referencia en función de creación. 15:16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. An- y es Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Dios sujetó todo en Cristo. Y es Cristo el que le da la identidad. Ya. Fuera de Él simplemente somos creaciones. Estando con Él, somos hijos de Dios. Mira lo que te voy a decir, Alejandro. No esto con el mayor de los respetos, pero un poco para que todos entendamos a la luz de la Biblia, y nosotros también aquí en el estudio, se Ujú. puede decir que la persona que es creación de Dios tiene una vida hasta cierto punto sin propósito, no alcanza el propósito de Dios, que para tener un propósito de Dios y un derrotero, un horizonte, debemos de dar el siguiente paso a ser hijos de Dios y no quedarnos en ser creación de Dios, porque todo el mundo te dice, no, si tú sales a la calle, y que ya mismo vamos a ver un videito interesante, y les preguntas a las personas, ¿usted es hijo de Dios? Todo el mundo te dice, soy hijo de Dios. Ujú. O te dicen, o soy creación de Dios y se quedan en ese estatus de confort espiritual, de comodidad espiritual y no van más allá. Eh, es un poco estar en una zona de confort, digo, a medias tintas, siendo creación de Dios. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que, por eso te decía, existen dos perspectivas en función de las convicciones que tenemos cada uno de nosotros. A veces podemos decir que de lo que conocemos hablamos. Ya, Entonces, cuando quizás yo lo puedo decir desde la perspectiva mía incluso, porque antes de conocer a Dios, tenía un conocimiento de que existía un Dios. tú, Y yo decía que era hijo de Dios. ya, Sin embargo,
¿qué es lo que me tomó o me dio la capacidad de poder verdaderamente afirmar lo que soy en Cristo ahora? ¿Por qué? Porque tuve que seguir los pasos necesarios para poder tener la seguridad de lo que soy. Pero tú, digamos, tú estabas consciente que eras creación de Dios y estabas muy cómodo ahí. Es que por eso te digo, es según la perspectiva que yo tenía. ¿Qué Mira, pensabas en ese ¿por momento? qué? Porque cada persona tiene un concepto o se forma un concepto mira, yo decía, no he matado, no digo malas palabras, soy buen No he amigo, robado. no he robado, soy buen Ya, vecino, me porto bien con todos ya, y la gente dice así, claro. porque se crea un concepto de que simplemente lo que vivimos aquí, incluso, no te digo que son gente intelectuales se han capacitado, tienen maestría, doctorado en esto. Muchos de las personas que son creación de Dios tienen un nivel espiritual, Ujú. intelectual alto, saben de mucha Biblia. Así es, pero no tienen un concepto, una relación con Dios. Y eso yo no lo juzgo porque es algo que cada ser humano tiene que tener la conciencia de que existe un Dios y que de tarde o temprano tiene que darle cuenta a ese Dios. Entonces, la decisión que a veces nosotros tomamos es porque pensamos que nuestra vida es simplemente, hay una frase que comúnmente voz populi es, a veces uno lo dice, chúpate la plata porque aquí ya se acaba todo. Entonces, esta vida es para disfrutarlo y de ahí se acaba todo, pero no entienden que hay una vida. Nos creó Ya, desde esa perspectiva de creación, Dios nos creó con una eternidad, ya. pero las personas no tienen ese concepto porque no hay una relación de Dios en sus vidas, porque no han buscado a ese Dios. Ahora, la cosa se pone buena porque a manera de testimonio o vivencial, ¿qué te lleva a ti a dar el siguiente paso? Porque tú dices que estabas conforme siendo creación de Dios y me imagino envuelto en una burbuja religiosa, Ujú, en una así es, religión. así es. No hablamos de una religión en particular, ese no es el trasfondo del programa, Ajá. pero lo que sí queremos saber es cómo diste el siguiente paso a ser hijo de Dios. Tú estabas cómodo en tu zona de confort, Así es, aparente, ¿no? aparente. O sea, es por eso te digo, es el concepto que yo creía como persona y la mayoría de ser humano, lo acabas de decir, sales afuera a la calle y le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? Te van a responder que sí, porque lo van a decir desde su perspectiva, pero es lo que las escrituras dicen. Eso es lo valedero, diría yo. Tú me contabas que decías que estabas cómodo en tu religión. Esta es mi Así es, religión y de aquí nadie me así es. saca. ¿Cómo llegas a ser hijo de Dios? A dar el siguiente paso. Cuando comienzo a leer las escrituras, ellas me llevan a dar ese paso. ¿Ya? Ellas me llevan. Hay un pasaje en Juan 1:12, no sé si tú lo tengas ahí A ver. para poder compartirlo o déjame buscarlo acá, Sí, sí. pero remarca eso Aquí que lo acabo de tengo, decir. sí, Ya, decía. entonces léelo, por favor. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Así Dios. es. Mira, se otorga algo, pero ¿por qué? Tú tienes que creer en eso. A veces el ser humano dice, es que la Biblia, es que esto es un invento o una escritura de hombre. Sí, puede ser, pero fue inspirado por el Espíritu Santo para convencernos de que teníamos que seguir un camino, teníamos que seguir unas situaciones para poder ser acepto como hijo. El ser humano al nacer nace con una tendencia o una naturalidad pecaminosa Así es. y eso nos separa de Dios. Entonces, ¿qué nos hace acepto al Padre? Es a través de Cristo. La Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador Entre Dios y los entre hombres. Dios y los hombres. Es Cristo. No hay un mecanismo, no hay otro lugar. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, en ese estado de creación, es el momento perfecto para reconciliarnos
con Dios. Mira, Ujú. retorno un poquito a Colosenses 1, capítulo 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. O Ujú. sea, quiere decir que siendo creación y no siendo hijos de Dios, estamos en un conflicto con Dios. Así No es. estamos en paz con Dios. Suena duro, pero es real. Ujú. Y es la oportunidad a través de este podcast para que todos conozcamos, los que estamos aquí en el estudio y la audiencia al otro lado, de la oportunidad perfecta de ser hijos de Dios y reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo y tener esa armonía, Ujú. esa paz. Así Por eso es es. que la gente que es creación a veces tiene paz. Por ejemplo, le llega $1 millón a su cuenta, tiene paz, pero es una paz efímera. Así es. Al primer problema se desvanece. ¿Por qué? Porque están en conflicto con Dios. Pero mira lo que dice. Una vez más reitero, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese pacto en la cruz fue un antes y un después de la humanidad y trajo paz a la persona que acepta a Cristo en su corazón y lo hace hijo. Así es. Es que hay que entender algo en relación a la situación de Cristo. Si te das cuenta que antes de Cristo, la gente para encontrar la santidad o buscar o ser acepto ante Dios se hacía sacrificio en Claro, función de algo. Tenía que haber un sacrificio de sangre para poder estar en paz con Dios. Cuando vino Jesús, se entregó por cada uno de nosotros. Allí dice, incluso Jesús lo recalca cuando ya muere, consumado es, todo está hecho. todo está hecho. Cuando dice todo está hecho, ya nos da la oportunidad y por eso es que Él es el único mediador, es por eso que es el único camino, por eso es que Él es el único puente o es el único acceso al Padre. No hay otro. Las religiones a veces incluso hay una frase que dice todos los caminos van a Roma, pero no es al cielo, solo hay un camino y es Cristo. Mira, el texto mismo de Colosense que tú acabas de leer en el capítulo 4 dice, El 4, ¿no? 4:5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza que está guardada en los cielos, de Wow. la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Mira, la palabra de Dios está para todos, pero ¿de quién depende ser acepto o tener la oportunidad de ser hijo de Dios? Es de ti y de mí. Es de cualquier persona que nos escucha afuera, tiene que estar consciente que es a través de Cristo, por la palabra del Evangelio, que dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Y dice, y esa lleva fruto y crece Wow. también en vosotros desde el Maravilloso. día que oíste y conociste la gracia de Dios de la verdad. El día que yo Wow. comencé a leer, el día que yo dije, Señor, te acepto como mi Salvador, Maravilloso. Maravilloso. allí puedo decir a través de las escrituras que puedo ser hijo de Dios. Maravilloso. Ivancito, no sé si tengamos ya el video. Quiero mostrarte, Alejandro, Ujú. dos posturas de que le preguntamos a dos personas si es creación de Dios o hijo de Dios. Vamos con el video, por favor. Buenas tardes. ¿Tú consideras que eres creación de Dios o hijo de Dios y por qué? Bueno, en primer lugar, yo siento que soy un hijo de Dios porque cada vez que yo veo situaciones muy dolorosas o situaciones de otras personas en las que yo veo que necesitan la ayuda de alguien más, en mi corazón siente esa solidaridad en la cual yo
pues siento la presencia de Dios en mi corazón al querer ayudar a esa otra persona. ¿Tú ya aceptaste a Cristo como el Salvador de tu vida? Por supuesto, yo a Dios lo acepté como mi Salvador de mi vida cuando yo tenía la edad de 17 años. Muchas gracias. ¿Usted cree que es creación de Dios o hijo de Dios? La verdad, creación de Dios, ¿Por qué? porque sí, somos creados por Dios. Gracias. Ya, listo. Bueno, lindo el video. Continuamos aquí. Gracias por estar en la sintonía con un cafecito a esta hora de la noche en Café La Antorcha. Déjeme cumplir con algunos saluditos, Alejandro. Siga, siga. Gaviota Galarza de López está en la sintonía. Un saludo muy cordial para ella. Grace Araceli Chassi, igualmente un saludo para ella. Y a su hermano José allá en Italia, un saludo muy cordial. Ariel Castro nos saluda desde el norte de Guayaquil. Un saludo cordial para Ariel. Mercedes Huerta, un abrazo, mi querida hermana. Abrazos, amado. Dice, hermano, estoy muy atenta. Bendiciones, gracias por la sintonía. Y nuestro querido pastor, el pastor Denis Cepeda, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aporta con un versículo, Filipenses 4:7. Nuestro amigo Boris Chiriboga, un saludo para allá en la tierra del tío Sam, en Estados Unidos. Y Dianita Pérez, también que está en la grata sintonía. Mil gracias de verdad por aquello. Bueno, hay dos posturas aquí como veía en el video. Claro. La una que decía que había aceptado a Cristo como su Salvador y la otra que decía que creía en Dios y decía, bueno, yo sencillamente creo en Dios. Pero entramos ya en aguas profundas y en lo más bonito. Ser hijo de Dios, Alejandro, tú que lo has experimentado, yo que lo he experimentado, Iván en los controles que lo ha experimentado, no hay comparación. Es el Así es. regalo más maravilloso del mundo. ¿Qué puedes aportar en ser hijo de Dios en tu experiencia? Bueno, incluso lo que decía el muchacho en el video, que el ser hijo de Dios dice, me da como que se compuje el corazón cuando hay alguna necesidad por algo o por alguien. Y eso es parte del compromiso. Mira el texto, el central, el que estamos leyendo. Y le recomendamos siempre leer ese capítulo 1 de Colosenses porque hay una riqueza especial donde Dios a través de su palabra nos enfatiza lo que somos o lo que podemos llegar a ser también en Ya, realidad cuando estamos en los caminos del Señor. ya. Y mira remarco lo que dice el versículo 6. Dice, ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, estaba leyendo hace un momento, pero mira lo que dice la segunda parte, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Wow, O sea, poderoso, poderoso. eso nos lleva a actuar, eso nos lleva a cambiar nuestra vida, eso nos lleva a hacer cosas diferentes de lo que nosotros hacíamos. Sí, y aquí también remarco algo, porque hay personas que a pesar de ser creación de Dios, su corazón, tienen un corazón bondadoso. Y yo lo único que le diría es que les falta algo más. Ah, tienen la predisposición. Así Están a es, punto de dar el paso de ser hijos de así es, Dios. que son dadivosos. Y lo podía relacionar con el personaje en el libro de los Hechos de Cornelio. Ya, Cornelio, la Biblia dice que él daba dádiva hacia ofrenda, ya, incluso como tenía el poder económico, había construido una sinagoga ya. dentro del pueblo de Jerusalén y sin embargo le faltaba algo, conocer a Jesús. Y fue Pedro el que fue comisionado a ir y hablarle a Jesús. A pesar de que Pedro era un judío, él dijo cuando estaba en éxtasis, dice la Biblia, había uno como una imagen, le dijo, mata y come. Ya. Pero Señor, yo no, lo inmundo no es para mí, por ser judío. Pero Dios le dice que tenía que ir a donde ese Señor, a donde esa persona, y mostrarle el evangelio, la palabra de Dios, y mostrarle a Jesús. Y creo que ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos, pero también ver la perspectiva de Cornelio, que hay gente buena, que hay gente que ama a Dios Bueno, de su posición, que verdaderamente cree en Dios, pero hay que ir un paso más.
ir a Jesús, porque Jesús es el camino que lo va a llevar verdaderamente a la vida eterna. Porque mira lo que dice el versículo 12. Ya. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es importante, mira, lo que tú dices es la invitación de parte de Dios a aceptar una paternidad. Así es. Dios nos ofrece una paternidad. ¿Qué significa esto? Que Dios nos va a demostrar cuánto nos ama, que Dios nos va a empezar como hijos. Tú a tu hijo no lo abandonarías, Así nos va a es. cuidar, nos va a proveer y nos demostró entregando a su único hijo en la cruz del Calvario Ujú. a morir por nuestros pecados. Nadie entregaría a su hijo en la cruz de un Calvario para morir por nuestros pecados. Ahora, esta muerte nos hace aceptar la paternidad de Dios, acepto a Dios, y esto tiene una connotación, tiene una real relevancia que es estar en paz y en armonía con Dios. Pero hay algo muy importante que Dios remarca y es algo fundamental para ser hijos de Dios, que es un nuevo nacimiento. Yo creo que tú tienes el texto de Nicodemo para un Ujú. poco leerlo y descifrarlo, un poco decodificarlo. O si no, yo lo tengo acá, No tengo. el de Nicodemo. Ya lo leemos más adelante. Pero en todo caso, Sí, en relación a lo que estabas diciendo, mientras tú buscas eso, voy leyendo en el versículo 21 también, y dice en Colosenses mismo, y dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, ¿qué? ¿Por qué? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ¿qué? Santos y sin mancha irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Por eso Dios remarca eso, el cual dice, se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El evangelio está abierto para todos. no hay No hay discriminación para nada. discriminación para nadie. Es la oportunidad que nosotros tenemos que darnos. Porque así como cuando en lo personal se me presentó la oportunidad a través de las escrituras, yo pude haber rechazado. Yo pude haber dicho que no. Porque el concepto que tenía de persona es que yo decía, para seguir a Dios no necesito cambiarme de religión, porque pensaba que el evangelio era una religión. Wow, Ahora entiendo que es una relación con Dios. claro. Y a través de Cristo podemos entender esa paz, lo que tú hablabas hace un momento, en Dios. Mira ¿Ves? que decía que es algo muy importante y fundamental nacer de nuevo. Ujú. Ahora, la gente dirá, como dijo Nicodemo, ¿verdad? Eh, En o Juan sea, 3. Claro, Nicodemo prácticamente, o sea, él no entendió, él pensaba que estaba loco, porque Ujú. le dice Juan 3:3, claro, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira Alejandro lo que dice el 4. Nicodemo le dijo, y era un entendido de la ley Así Nicodemo, ¿no? es. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo desbarató Jesús con eso de ahí. Y él le sigue preguntando a Nicodemo a Jesús, ¿puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el 5, fundamental, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es que precisamente lo que Colosenses revela es que nos hizo partícipe. ¿A través de qué? Del concepto espiritual, porque la fe te lleva a ese punto. La fe te lleva a conocer a Dios. Es que como ser humano por naturaleza somos enemigos de Dios.
porque lo pecaminoso que está en nosotros nos hace hacer cosas malas y las cosas malas nos separan de Dios, nos alejan de, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios es un Dios y no se puede mezclar con lo pecaminoso del ser humano. Entonces, por eso, a través de Jesús, al entrar en una amistad con Él, Él nos va, por medio del Espíritu Santo, purificando, nos va sanando, nos va quitando todo aquello que nos hace separar o nos separa de Dios. Por eso es importante que conozcamos en la relación que debemos tener con Jesús para poder acercarnos cada día más por medio de su de Espíritu Santo. Pues, como te decía, la naturaleza de nosotros es pecaminosa y esa nos lleva a una tendencia de maldad. Pero si estamos en las cuestiones espirituales de Dios, eso nos acerca a Él. Eso nos hace participante de esa naturaleza que Cristo tiene, una naturaleza santa. Y a propósito, la verdad que a veces para tú entrar a una institución o para adquirir un préstamo o lo que sea, para cualquier gestión te piden grandes requisitos. Ujú. Mire usted que el Rey de Reyes y Señor de Señores no pide grandes requisitos para ser hijo de Dios. Imagínate, un rey, el Rey de Reyes, el que gobierna el mundo, el que sostiene el mundo, no pide grandes requisitos para ser hijo de Dios, solamente aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida en su corazón y automáticamente perteneces a la familia de Dios. Pero a veces la gente ve eso como una pesada carga y eso es lo que impide tener esa relación con Dios, porque eh, hay una porción bíblica cuando dice que amaron más las Ya, cosas de las tinieblas que las cosas de la luz. ya. Y esas cosas a veces nosotros también tenemos esa tendencia como ser humano. Y eso nos hace o nos aleja de Dios. Por eso algo que nosotros debemos tener en mente es nuestra condición pecaminosa y acercarnos a Dios para ser santificados. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos, pero somos aceptados por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Cristo te da ese cheque en blanco para que tú, es como el pago que obtenemos para poder entrar a esa relación con el Dios Padre. Y mira, interesante lo que decías, Alejandro, porque ese estado pecaminoso, o sea, te separa de Dios Ujú. y no gozamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mira tú que los hijos de Dios, la gente que decide aceptar a Cristo como el Salvador de su vida, sin embargo, a propósito, no es que son personas perfectas, simplemente deciden aceptar a Cristo y caminar con Él y van Claro, rumbo perfeccionándose, dice la Biblia, día tras día. Y lo interesante de eso es que al ser hijos de un rey, nosotros somos príncipes y claro. tenemos acceso a sentarnos en la mesa con Dios y gozar de las bendiciones de los grandes banquetes que da Dios. Mira, Así es. Alejandro, que en estos tiempos interesantes, la gente necesita el abrazo de Dios. La gente necesita esa paternidad de parte de Dios. Yo tenía o tengo un Ujú. amigo, hoy por hoy predicador de la palabra, pero él se dedicaba a andar en la calle vagando y molestando a todo el mundo. Todo el mundo me entiende qué quiero decir. Y ahora, bueno, es un predicador de la palabra. Y cuando pasó de ese estado de ser creación, ahora a ser hijo de Dios, él, por ejemplo, cantaba este corito muy hermoso y lo cantaba con tal sentimiento que la verdad que los ojos se volvían de uno cristalinos, se les llenaban de agua y, bueno, se le ponían cristalinos, medio lloraba la gente, Ya. porque él decía cómo estaba en su proceso, en su estado de creación. Y ahora al ser hijo de Dios, cómo le renovó, como dice la Biblia, la renovación de vuestro entendimiento le llegó a él y cambió no solo su forma de pensar, su forma de vivir. Él cantaba, vagaba por el mundo sin fe
y sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador. ¿Sabes por qué? Porque hay personas, o sea, como tú mismo decías en tu testimonio, que al ser creación de Dios, enmarcan esto en una religión y no, o no conocemos y no entendemos que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, y que al ser hijo de Dios, literalmente, como dicen ahora los jóvenes, literal, la vida te cambia. No en un marco de religión. No es que al ser hijo de Dios, Dios te prohíbe. No bailes, no fumes, hablando claro, no bailes, no tomes, no te vayas de farra. Ese no es el punto. Ese en sí no es el punto. El punto es que al aceptar la paternidad de Dios, te llena de tal amor que te quita la venda de los ojos y tú dices, wow, esto es vida. El amor de Dios real es vida, porque te da esperanza. Así es. La gente camina en la calle desesperanzada. Entonces tú te levantas con el amor de Dios en tu corazón y sabiendo, Dios te hace entender que te ama todos los días de tu vida y tú dices, wow, esto es vida. Tengo a alguien que realmente me dice la verdad y que me ama. Porque la gente en estos tiempos, Alejandro, de desesperanza, en estos tiempos de incertidumbre, donde no se sabe quién va a ganar en las elecciones, por ejemplo, y qué va a pasar con nuestro país, donde no se sabe en quién confiar, todo es inseguridad, hay alguien que nos ofrece seguridad y es nuestro Padre Celestial que está desesperado por amarnos y darnos la paternidad que tanto necesitamos. Mira, y ya con esto te doy paso, sino que se me va la idea. A Claro, cierta sí. edad, tú sabes que Sí, las sí. ideas son cortas. Mira, eh, cuando somos pequeños, lo voy a ilustrar de esta manera, lo que quiero decir, qué sé yo, 5, 7, 10 años, 12, 13, el abrazo de nuestra madre, de nuestra padre, en momentos de tristeza, nos consuela, nos alivia el corazón. Cuando la madre te pasa la mano en la cabeza, te alivia el corazón, te calma la tristeza. Pero ya cuando tenemos una edad más adulta, el abrazo de los padres, si bien es cierto, es solidario, pero no calma la tristeza, a lo mucho reconforta, pero no va más allá. Mira, por ejemplo, cierta ocasión yo me fui a un campamento de niños en el Ujú. colegio y llevaba mi lunch, el lunch que me había mandado mi mamá, con todas Ya. las cosas de ley. Tenía sanduchito, huevo, un termito con cola, dos termos con cola y Claro. jugo, y un niño vivo, vivaracho, yo Te me lo di la quitó, te vuelta y lo se me lo quitó. llevó. Yo lloré. El abrazo de mi madre me calmó. Ajá. Pero más adelante, cuando vinieron, por ejemplo, los tropiezos en armar un negocio, por ejemplo, las personas en armar una relación, ya el abrazo de una madre y un padre no calman la tristeza. Necesitamos de manera imperiosa el abrazo de Dios, que sí consuela. Por eso es que yo digo, es importante aceptar la paternidad y ser hijos de Dios, porque nos llenamos del abrazo del Padre. Es interesante lo que acabas de decir porque argumenta mucho lo que las escrituras revelan en función de qué somos y qué somos, cómo y qué somos en el Señor. ¿Por qué? Hay un pasaje cuando me dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ujú. O sea, lo que tú decías en función de la farra, de esto que Dios te prohíbe, en realidad Dios no nos prohíbe nada. Claro. En Cristo tenemos libertad. Ahora, lo que uno deja de hacer es por que está consciente, como tú dijiste, se quita la venda y uno está consciente de que lo que yo quiero hacer no agrada a Dios. Entonces, dejo de hacer cosas pecaminosas, ¿por qué? Porque busco agradar a Dios. Y eso es que la gente no entiende, piensa que Dios es un Dios que nos prohíbe. Claro. Tú demuestras amor cuando dejas, trata de ser transparente en las cosas, porque buscas revelarte o que Dios sepa lo que tú estás haciendo. Es la misma relación que uno puede tener en parejas. Uno no hace las cosas en función de tener otra persona extra, no porque no pueda o no quiera. Uno puede a veces querer hacerlo, pero si verdaderamente ama a la persona con la que está viviendo, uno va a hacer todo lo posible por ser fiel, una Ujú. fidelidad. Es lo mismo comparado con Dios y eso tiene una ventaja mucho más especial porque Dios no es un Dios
que no vea lo que tú estás haciendo. Al contrario, se manifiesta en ti desde la perspectiva de que otra persona puede ver lo que tú estás haciendo y eso remarca mucho en hay algo diferente en ti. Claro. Y eso a veces nos desafía a uno, yo quiero lo que tú tienes, pero no sabe que simplemente con relacionarse con Jesús es el que va a encontrar. Aprended de mí que soy manso. Entonces, todas esas cuestiones incluso de carácter, de situaciones como ser humano nosotros pasamos, como tú decías también, que no significa que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, es un proceso de santificación. Hay un texto en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Dios está interesado en que tú seas cada día mejor, pero tienes que rendir tu voluntad a Él. Porque si tú intentas hacer las cosas conforme a tu voluntad, ahí estamos fritos. Ahora, las personas que son creación de Dios y que no han dado ese paso trascendental, probablemente son personas estables económicamente, intelectualmente preparados, todo bien, Ujú. pero, o sea, marca una diferencia abismal el ser hijos de Dios. Por eso es importante, mira, tal vez no veamos nosotros, como tú decías que no veías, eh, la gran bendición y los privilegios que ser es, que ser, que es ser hijo de Dios, porque probablemente no nos han predicado esto o no nos han enseñado o sencillamente no queremos, pero dándole la oportunidad a Dios a través de Cristo Jesús, abriendo esa ventanita en nuestros corazones, podemos permitir que Dios entre en nuestras vidas y ser hijos de Dios. Aceptar, por eso digo, aceptar esa paternidad. Y no necesariamente uno tiene que decirle, porque tú le hablas a las personas. Mira, esto yo reparaba, ¿no? Cuando tú le hablas a Jesús, ¿ya? Y alguien te dice, no, no, tú le hablas, empiezas a hablarle del amor de Dios. Y alguien te dice, no, 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 yo tengo mi religión. Ujú. Yo entiendo que esa persona no conoce de Jesús, porque Jesús es todo menos religión. Así Entonces, es. si alguien me quisiera hablar, me diría, por ejemplo, no, a mí me parece también esto, pero yo opino esto de acá también y vamos como estamos haciendo ahorita, abundando en detalles en torno a la maravillosa y preciosa persona que es Jesucristo. Ujú. Pero la religión aquí queda de lado. O sea, uno acepta a Cristo Jesús. Y esto es interesante. No hay que estar en las mejores condiciones. Por el contrario, a veces en nuestros peores momentos aceptemos esa paternidad en quiebra económica, tal vez en un proceso de divorcio o estando bien también. No también, como tú creo que vas a Claro, decir, claro, no claro. es necesario, Alejandro, Así, por favor, así. complementa, esperar los Así, peores claro, sí. momentos. Es que eso es interesante que a veces, incluso yo he escuchado de personas que son ajenas al cristianismo, dicen, no, pues si yo lo que conozco que son hermanitos, son esos que son borrachos, que son estos, han sido, sí, gracias a Dios que han cambiado su vida, Claro, pero hay gente que no tuvo que pasar alguna situación para venir a entender y conocer la palabra. claro. Es que creo que aparte de conocer a Jesús, no puedes conocer a Jesús si no lees las Escrituras. Es la palabra. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella hay vida eterna. Es la palabra la que te abre el entendimiento, porque mira, yo serví, antes de conocer al Señor, yo serví en el bautizo de una niña en Paján, Manabí. Y allí me compré una Biblia católica, la Ya, latinoamericana, porque mi cuñada me hablaba del Evangelio. ya. Y yo le digo, en mi mente, cavilaba es para discutir. Aquí yo tengo mi palabra, yo también tengo mi palabra. Y cuando comencé a leer, me di cuenta y comparar las Biblias, son conceptos errados que nosotros nos hacemos, porque pensaba que era diferente. Pero lees la escritura y Biblia es Biblia. Biblia es Biblia, es la palabra de Dios. Entonces,
Por eso te digo, son conceptos tontos que a veces nosotros nos creamos. Igual la palabra de Dios en el libro de Pedro dice que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual heredamos de nuestros padres. A veces son costumbres incluso, Claro, tradiciones, ¿no? tradiciones, Claro. porque hay personas que me ven quizás y conocen. Usted pasa por una iglesia Sí, es cesantigua, antiguo. pasa por un cementerio. Yo les pregunto, ¿usted sabe por qué lo hace? Yo no lo, yo lo hacía, pero no sé por qué lo hacía. Simplemente porque vi a mi abuelo, o tal vez a mi papá, o a mi mamá, o a algún tío, pero en realidad no sabía por qué lo hacía, porque desconocía las escrituras. Ahora entendemos que al único que tenemos que darle gloria, honra y alabanza es a Dios. La Biblia, Jesús incluso lo vino a instaurar. Cuando quieras hablar con tu padre, no dice ándate a tal lugar, no, entra a tu cuarto y ahí en tu cuarto, en lo secreto, habla con tu padre. Y tu padre que ve los secretos te va a recompensar en público. O sea, la relación con Dios es en lo secreto. Y eso que tenemos, vivimos en lo secreto es lo que nos hace relacionar en público. Ahora mira, Alejandro, interesante el tema de pertenecer a la familia de Dios. Ujú. Pasar de ese estado de creación que Dios nos dio la vida para servirle a Él y aceptar la paternidad de Dios y pertenecer a la familia real de Dios. Mira lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2 en su versículo 9. Mas vosotros, ya los hijos de Dios, Ujú. sois linaje escogido, Amén. real sacerdocio, Gloria a Dios. nación santa, Aleluya. pueblo adquirido por Dios. Mira Sí. todas estas bendiciones que tenemos al ser hijos de Dios, Ujú. dejando a un lado la religión, Así es. cualquiera de estas cosas que sean, porque también del otro lado también hay tradiciones, porque yo lo veo a usted muy sesgado. Del No, otro no, lado, no. no, del otro lado hay tradiciones. Mira, Alejandro, por ejemplo, bueno, no voy a dejar porque se me va el pueblo encima, Ajá. pero mira, volvamos a 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Mira las bendiciones que Ajá. da Alejandro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todas estas bendiciones de pertenecer a la familia real de Dios, y aquí no importa si no eres sangre azul, lo que sea, ¿no? Ujú. Tú aceptas a Cristo y eres parte de la familia. Claro. Es para anunciar las obras de, de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea que antes nosotros de ser hijos de Dios vivíamos en tinieblas. Así es. Es interesante lo que acabas de decir porque, Permítame un sí, cafecito. porque remarca lo que hace un momento tú decías, que el pertenecer a algo te da una identidad. Sí, claro. Cuando, y tienes esa identidad y eso te da la vía, diríamos así, para poder obtener algo. Y a veces te das cuenta que eso que estás pidiendo no viene porque no estás involucrado en las cosas de Dios o no estás pidiendo según la voluntad de Dios. Y cuando ya conoces quién eres, entonces vas a pedir conforme a la voluntad de Dios para tu vida. Y eso va a obtener algo maravilloso. Pero también remarco algo, hermano, que hay un pasaje también en el libro de Pedro que dice que el Señor no retarda su promesa, Ya. como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ahí te das cuenta Lo que amoroso que es Dios. lo glorioso y maravilloso y misericordioso que es Dios, pero sin embargo, no todos vienen, no todos aceptan ese llamado. Eso es lo triste. Porque Ya. vuelvo y recalco, se han enfrascado y yo me pongo como primero porque era así, era mi pensar, era mi actuar, era lo que yo decía o que creía que era bueno. Pero cuando
comencé a leer las escrituras. Y yo creo que una de las cosas que le pido a las personas es que lean la palabra de Dios, porque eso es lo que va a quitar el velo. Eso es lo que va a quitar la venda, eso es lo que va a quitar aquel desconocimiento que tenemos de ese Dios que nos puede llevar a la vida eterna a través de Jesús. Ahora, también, mira, Alejandro, eh, para muchas personas que no han aceptado la paternidad de Dios, no han aceptado a Cristo Jesús como el Salvador, y obviamente falta ese paso importante para ser hijos, Ujú. es que a veces el tema no es fácil. La verdad, te digo honestamente. ¿Por qué? Por ejemplo, pongo el ejemplo de los reggaetoneros que hemos visto, sobre todo los puertorriqueños, que son bastante famosos, los dominicanos también. Ellos han testificado, yo veía, y es público, A través eh, del internet, bueno, claro. no se me escapa el nombre. Claro, es público, que ellos dicen, wow, yo quisiera seguir los pasos, por ejemplo, del pastor Héctor el Father, que Ujú. ahora es un pastor, Héctor Delgado. Pero, chacho, dicen, no puedo, el dinero, porque ellos pues tienen una estabilidad económica. Farruko últimamente Farruko. habló de eso, que precisamente que incluso la disquera tuvo que devolver en una presentación que tenía él, La tuvo que taquilla. devolver la taquilla porque, o sea, porque todo lo que ya, como no cantaba música que agradaba al mundo, le estaban incluso cerrando las puertas. Incluso las mismas entrevistas, el género o las personas que antes lo buscaban porque tenía fama y dinero, entonces le daban la espalda ahora. Pero mira, quiero compartir con la audiencia un versículo muy bonito. Dice, no os conforméis a este siglo, Ujú. sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no estés conforme a la corriente de lo que te ofrece el mundo. ¿Y qué ofrece el mundo actualmente? Inseguridad por todos lados, Ujú. incertidumbre, desasosiego. La verdad, nada es seguro en este mundo. Entonces, ¿qué nos dice? No te conformes a lo que ofrece este siglo, sino que dice, ¿a qué te invita? A transformar nuestro pensamiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, Alejandro? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios para nuestras vidas, que seamos sus hijos. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Qué Amén. amoroso y maravilloso que es Dios. Claro, es que una vez que tú aprendes a conocer las escrituras, te das cuenta de que la palabra de Dios es la que te va a animar a seguir el proceso, el caminar, cada una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que vivir. Y a través de la palabra, al caminar nos vamos dando cuenta de que todo aquello que nos separaba de Dios, ahora a través de Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:1. A ver, veamos. Ahora pues, ninguna condenación Wow. hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es importante entender eso. Pero la palabra de Dios es tan clara. Ninguna condenación hay para los que están. Mira que no habla de una religión, sino una relación. Ya. Aquel que pertenece a, aquel que es hijo de. Si no estás en Cristo, no estás en nada. Si estás Así en de sencillo. Cristo, no hay condenación. Si estás en Cristo, No no hay hay. condenación. Por eso Ninguna, dice, dice. en Romanos es tan ¿Cómo dice? claro. Repite, por favor, Alejandro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, Pare de contar. ya. No hay condenación. Entonces, no depende de Dios. La condenación no depende de Dios. Depende de nosotros. Así de sencillo. Eso es lo que
lo que cada uno de nosotros debemos entender, porque mira lo que enfatiza, los que no andan conforme a la carne, sino conforme Al al Espíritu. Espíritu. Es una relación espiritual, es una relación de comunión espiritual. Y es a través de Cristo. Cristo Jesús. Así es. Sabes que quiero enviar unos saluditos. No sé si Ujú. pueda molestarte, Sí, sí. Alejandro, ya estamos sobre el cierre. Terminar esto con un versículo que remarque lo que hemos hablado en torno a ser hijos de Dios, algo que se te venga a la mente. Yo sé que tiene harto material ahí en esa laptop, harto, me ha venido con harto material y quiero cumplir con la gente. Gracias a mi hermano y amigo Guillermo de la Torre, allá en Melgar, Colombia, un saludo muy cordial, está en la sintonía. Arnaldo Di Pablo está en la grata sintonía. Raulito Flores, gracias por la sintonía. La pastora Liliana Fuertes Coque está en la grata sintonía, un saludo para ella. Nita Silvestre, igual forma, un saludo muy cordial. Lisbeth Murgueito está en la sintonía, gracias por vernos, un saludo para ella y su familia. Ángel Gracia, el pastor, un saludo muy cordial. ¿Se acuerda el pastor Ángel, no? Ujú, así. Saludos, pastor. Saludos, pastor. Omar Cadena Morante está en la sintonía, un saludo cordial. Y nuestro compañero y amigo Lazayano, a propósito, Fran Íñiguez Cano está en la grata sintonía. Un saludo cordial para todos ellos. Y estamos con un versículo bonito, Sí, sí, ¿no? en Romanos mismo 8, que es importante, interesante. Las escrituras a veces nos revelan la profundidad de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Él tiene para nosotros. Y eso es lo interesante cuando verdaderamente escudriñamos como es su mandato, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas hay vida eterna. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sí, de lo que hace un momento tú decías, Claro. la incertidumbre, dice, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow, tremendo, ¿ah? Mira qué Tremendo. interesante. Y si hijo, también heredero de Dios y Wow. coheredero con Cristo. Es interesante la palabra de Dios cuando nosotros verdaderamente la escudriñamos. Y si padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. En resumen, al ser hijo de Dios, vamos a ser coherederos con Cristo. Así es. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Imaginemos. Tú tienes un padre, imaginemos, que es un magnate, Ajá. que es dueño de multinacionales, de transnacionales, ¿ya? Y tienes, por ejemplo, alguna enemistad, alguna riña con él, pero acepta su paternidad y le dices, bueno, inscríbeme como mi padre, yo soy tu hijo en el registro civil, acepto tu paternidad. Está bien, dice. Y por aceptar esa paternidad, eres coheredero, recibes la herencia que Él te va a dar, Ujú. que la herencia de Dios son bendiciones, salvación, gozo y vida eterna. Automáticamente solo por aceptar su paternidad. Es Así es. así. Claro, sí, en el plano natural eso es valedero. Claro. ¿Cuánto más en el plano Wow, espiritual? bendito O sea, Dios. porque por eso dice coheredero con Cristo, significa, ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Maravilloso, claro. Sencillo, pero difícil para nosotros entender eso. Parece, en un mundo capitalista de todo dinero, parece poco menos que imposible, ¿no? Así es. Porque por esto es por fe y para fe. La fe es lo que nos hace. En verdad, a veces yo te puedo decir, yo no creo, no lo veo, pero Claro. por fe, No vemos a Dios, ciertamente es así, ¿no? Pero eso por es por fe, fe. claro. Por fe caminamos, no por vista, dice la palabra. Ahora, El justo por la fe vivirá. vivirá. Entonces es parte de ese desafío que cada uno de nosotros tenemos, porque algo que no podemos negar es que vamos a, en la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener alguna situación que incluso nos llega hasta a hacer dudar de ese amor de Dios. Claro, claro que sí. No podemos negar eso. Hay, Si hay- aquel que te dice ven a Cristo y se acaban tus problemas, no significa, al contrario, creo que vamos a tener más problemas porque el enemigo de nuestras almas está, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quién devorar.
Y a Pero, veces utiliza la circunstancia para hacernos. El caso de Job es uno de los. pero, pero, Pero si somos herederos, wow. somos coherederos con Cristo. Mira, en el momento de la dificultad, si somos herederos y coherederos con Cristo, viene la aflicción, pero yo soy heredero de Dios. O sea, Así es. tengo la herencia de su gozo, de su paz, de su Así es. salvación. No, no es que no va a llegar el embate, va a llegar, pero el gozo de Dios va a resaltar en mi vida y me va a hacer más que vencedor en Así Cristo Jesús. es. Por eso que Romanos tú, 8 también lo a dice. ver, lee por Romanos favor, 8:28 es uno de los textos maravillosos también que a mí me encanta. favorito suyo. Así es. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, Wow, todas las cosas le ayudan a bien. wow, Esto es lo que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él sea el primogénito entre muchos hermanos. increíble, ¿no? Entonces, Maravilloso. así es. Entonces, nosotros tenemos que eh, creer en ese Jesús que, y en ese Dios todopoderoso, porque mira lo que dice eh, el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Ah, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las todas cosas. las cosas? Maravilloso, maravilloso, increíble. Entonces, a veces somos nosotros que no tenemos ese gozo, a veces somos nosotros que no tenemos esa oportunidad de darnos ese gozo. Nosotros mismos nos negamos esa oportunidad por nuestra incredulidad. Es verdad, es Ujú. verdad. Quiero cumplir con dos saludos. Entiendo, Iván, que estamos sobre el cierre de la programación, ¿verdad? Estamos sobre el cierre. Quiero cumplir con dos saludos. Un saludo muy cordial para nuestro amigo Bravo, que está en la sintonía, compañero del colegio. Ujú. Choclito, le decíamos harta pelota Bravo. Ah, Y nuestra amiga Silvia Sánchez en la Unión Americana. Un saludo muy cordial para Silvia. Gracias por vernos y sintonizarnos todos los martes 9 de la noche. Quiero terminar este tiempo con una reflexión, un pensamiento o algún texto bíblico tuyo que anime a la gente a aceptar esa paternidad de Dios y a ser hijos de Dios. Y yo cerraría el programa, si me lo permites, ujú. con una oración para animar a la gente a que haga esa oración y que acepte a Cristo como el Salvador de su vida. Sí, creo que el texto muy especial que hay tú lo leíste, Juan 1:12, que es especial, creo que para cada persona que esté dispuesto, tenga ese corazón, que abra su corazón para que pueda tener la oportunidad de eh, aceptar el desafío de creer en Jesús. Pero a todos los que le recibieron, dice, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a Ya. los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Muy bonito, ¿no? Sí. Muy bonito. Estamos sobre el cierre de la programación. Decirle a las personas que en estos tiempos es prioritario aceptar la paternidad que Dios nos ofrece. Amén. Esa protección, ese amor que como Padre Él nos da, ese cuidado, esa provisión en los momentos de adversidad, esa paz cuando tenemos conflictos en nuestras casas, en nuestro trabajo, en fin, es sumamente importante y prioritario. Y aceptar a Cristo como el Salvador de nuestras vidas para pasar de ser una creación, que es bonita y todo, a ser parte de la familia de Dios, a sentarnos en la mesa para lo que dice la Biblia, disfrutar de las delicias a su diestra. Eso de disfrutar las delicias a la diestra no te lo da ninguna religión, como se llame. Eso lo da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y no solo hablemos de una religión, sino de una cuestión Ujú. como una posición, dinero, fama, Fama, poder. poder. No, no te lo da eso. Esos son efímeros y pasajeros. O también hay el otro lado, la gente que está en crisis y dice, bueno, yo estoy en crisis, voy a morir en crisis. Esa es Ajá, otra, ¿no? claro. Dios nos invita a aceptar su paternidad y nos sentamos a la familia real y Él nos da propósito de vida, nos da cuidado, protección.
y es algo muy, pero muy especial. ¿Tú te imaginas ser hijo de Dios? O sea, Ujú. el que sostiene el mundo, el creador de los cielos y la tierra te da la oportunidad de ser su hijo. Hermano, si el hijo, no sé, de un magnate importante, el presidente, un presidente importante, tiene todos los cuidados, ¿no? El hijo de un presidente va con limusina, escoltado por guardaespaldas, nunca anda solo, tiene probablemente dinero. Ahora imagínate cuánto más ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que tienes toda la potestad y la confianza, el acceso de ir donde el Padre y presentarte y decirte, Padre, ayúdame, porque eres su hijo. Indudablemente, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender para poder disfrutar de esas bendiciones de parte de Dios. Y quizás tú nos puedas dirigir en algo a aquella persona que está con con ese deseo de abrir su corazón y verdaderamente aceptar esa paternidad, de ser hijo de Dios. Vamos a orar ¿Por porque qué este no? programa, este podcast sirva para aquella persona que aún no ha decidido Amén. dar ese paso de ser creación de Dios a hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios y gozar de las bendiciones, salvación, vida eterna en esta tierra, gozo, paz, provisión, en fin. En medio de las dificultades, Dios está con nosotros y nunca nos abandona y a través de esta oración animarlo a Ajá. que con una sencilla oración, Así es. no hablamos de religión, hablamos de Cristo Jesús en el corazón de las personas. Una sencilla oración cambia tu vida para siempre. Así La es. cambia. Vamos a Así es. orar. Antes déjeme saludar, cumplir con unos saludos. César Mora está en la sintonía. Un saludo cordial para don César Mora. El pastor Máximo Mata, allá en la Unión Americana, a él y a su familia, a sus hijas. Un saludo muy cordial. A don Luis Nava también, creo que Luis Navas. sí, Luis Nava también, saludos para él que se conecta también en este tiempo. Gracias a don Luis. Y a Alan Bravo, Alan, mi amigo, claro, el compañero del colegio. Un abrazo, Alan. A ver si un día de estos nos reunimos a un partido de fútbol, aunque ya las rodillas no dan mucho. Pero invita, pues invita. Bueno, vamos a orar. Regálame un primer plano, Iván. Vamos a dirigirnos hacia la audiencia, a todas las personas que estén necesitadas, no de una religión, sino de una relación con Dios. Dios no lo discrimina, no los desecha, por el contrario, Dios les extiende su mano y les ofrece esa paternidad que tanto necesitamos, ese amor, ese cuidado de padre, esa protección y no ser huérfanos espirituales. Hay gente en estado de orfandad. No ser huérfanos espirituales, pertenecer a la familia real y tenerlo a nuestro Padre Celestial como nuestro Dios, como nuestro Padre, y nosotros gozar de ser sus hijos. Vamos a orar. Voy a guiar en una oración a todas las personas que quieran aceptar a Cristo Jesús en sus corazones y ser hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia. Mucha gente ha escuchado este mensaje y está en una pelea, disputa en aceptar ser hijos de Dios o en quedarse como creación de Dios. Pero es tu voluntad y nos ofreces una paternidad. En esta hora preciosa, abrimos la puerta del corazón con mucha gente que te abre la puerta del corazón para decirte, sí, Señor, te acepto como el Salvador de mi vida, te pido perdón por mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, te olvides de mis pecados y me des una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad y hoy me siento a la mesa para disfrutar de tus bendiciones como hijo, como coheredero, para disfrutar de las delicias a tu diestra. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque hoy he pasado a ser hijo de Dios y tú eres mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos de la transmisión. Si alguien le ha llegado esta oración, por favor escríbanos a Fernando Valverde La Antorcha y cómo no estaremos respondiéndole. Gracias. Está invitado el martes, ¿ah? Espero que ya le haya gustado las delicias a la diestra que hemos servido acá. Va a venir el Claro, martes a las 9, ¿no? por supuesto, estaremos aquí si Dios nos presta vida. Con un buen tema el próximo Un martes. un buen tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Saludos a la distancia. Bendiciones.